Muy buenos días, mi nombre es Camila Salazar y les vengo a presentar mi proyecto para grupos biológicos, titulado Alometría en la frecuencia de canto y peso de quiróptera en el trópico y la posible influencia del tipo de llamado. Mi tutor fue Jairo Pérez Torres. A manera de contexto, les voy a hablar sobre el grupo en el que me enfoqué en este proyecto. El grupo en el cual enfoqué mi proyecto fue al orden Chiroptera, que se conoce comúnmente como los murciélagos. Este orden es el segundo más diverso después de Rodentia, y así como son de diversos morfológicamente, es grande la diversidad de servicios ecosistémicos que cumple. Como sabemos, los murciélagos son los únicos mamíferos con la capacidad de volar. También se conoce por ser mayoritariamente de hábitos nocturnos y utilizar la ecolocalización para orientarse. Los murciélagos son importantes para el buen funcionamiento del ecosistema. Contamos con murciélagos nectarívoros que son polinizadores nocturnos de suma importancia. Encontramos murciélagos frugívoros que son principalmente dispersores de semillas. Los murciélagos insectívoros son controladores de poblaciones de insectos, así ayudan a los cultivos y a la salud del ser humano. Los carnívoros, como los ictiófagos, regulan el crecimiento de poblaciones de vertebrados pequeños. Y los comúnmente conocidos como vampiros son hematófagos, es decir, que se alimentan de sangre, y cumplen el servicio ecosistémico de controladores de poblaciones. Para continuar vamos a hablar de la ecolocación. La ecolocación es un proceso por el cual los murciélagos logran obtener información de su entorno a través de ecos que provienen de sonidos ultrasónicos. Estos sonidos tienen frecuencias que oscilan entre 25 kHz y los 100 kHz y no son audibles para los seres humanos. Y estos son generados por los murciélagos y con los cuales pueden ubicarse en el espacio, detectar, clasificar y localizar a sus presas. Estos sonidos pueden ser generados a través de las narinas o por la boca, de acuerdo de cada especie. También existen clasificaciones del sonido y tipos de llamado. Como vemos en la gráfica, se están representando tres tipos de llamado: el de frecuencia constante, el de frecuencia modulada y el de frecuencia cuasi constante. El llamado de frecuencia constante, en estas llamadas los murciélagos emiten una llamada larga sobre una frecuencia constante. En la frecuencia modulada empiezan en una frecuencia alta y descienden rápidamente en un corto periodo de tiempo, alcanzando una frecuencia mucho menor. La frecuencia cuasi constante es una mezcla entre las dos llamadas ya mencionadas anteriormente. En el estudio de Saldaña en 2014, clasifica los tipos de llamados según el ambiente donde se encuentra el murciélago. La frecuencia modulada se utiliza en murciélagos que habitan en bordes de bosques y están en espacios estrechos. La frecuencia constante es más común en murciélagos de espacios abiertos y la frecuencia cuasi constante en murciélagos de espacios estrechos que capturan presas móviles. Para entrar un poco más en el tema del proyecto, vamos a hablar sobre la hipótesis alométrica. Está ampliamente aceptado que la frecuencia de las llamadas de colocalización están relacionadas con la masa corporal, y esta relación se ha escrito como la hipótesis alométrica, que propone una correlación negativa entre estas dos variables. ¿Esto qué quiere decir? Que los murciélagos grandes con cuerdas vocales más gruesas y cámaras de resonancia más grandes estarán limitados a producir llamados de baja frecuencia, y los murciélagos pequeños están limitados a producir llamados de alta frecuencia. Sin embargo, existen excepciones, como por ejemplo el murciélago insectívoro Euderma maculatum, que suele tener frecuencias muy bajas y tener un peso bastante pequeño. Y por el contrario está Hipposiderus larvatus, que es un murciélago con mayor masa corporal, pero con unas vocalizaciones de mayor frecuencia. Bueno, con lo dicho anteriormente, se plantearon estas dos preguntas para el desarrollo del proyecto. La primera es: ¿existe relación entre la frecuencia de llamado y el peso corporal en el orden Chiroptera en el trópico? La segunda es: ¿el tipo de llamado influye en la frecuencia de canto?
Y los objetivos fueron, primero, identificar la relación entre la frecuencia de llamado y el peso en el orden Chiroptera en la zona del trópico. Y el segundo fue determinar si hay influencia del tipo de llamado en la relación entre la frecuencia de llamado y el peso en el orden Chiroptera en la zona del trópico. Y la metodología realizada fue la siguiente. Los datos fueron tomados en su mayoría de la página oficial de Mamíferos del Ecuador y del reporte de murciélagos de África del 2019 usando puntualmente el apéndice número 7. Adicionalmente, en Scopus se buscó con las siguientes palabras la información faltante: vocalization, bad ecolocalization, frequency, type of ecolocalization, weight y peso. Y de esa búsqueda se extrajeron 104 especies de 13 familias dentro de Chiroptera. Posteriormente se creó una matriz donde se organizaron los datos principalmente por familia, promedio de peso, ya que en la literatura había varios datos, frecuencia máxima media, que es utilizada en otros estudios y es recomendada, y por último el tipo de llamado de cada especie. A los murciélagos que poseían más de un tipo de llamado se clasificaron en la categoría mixta. Se utilizó el peso ya que al utilizar otra medida como la longitud corporal se podría cometer un sesgo de medición debido a la presencia o ausencia de la cola y su longitud. La longitud del antebrazo, por otra parte, puede ser una medida apropiada. Sin embargo, se ha demostrado que la masa corporal está correlacionada con rasgos fisiológicos, ecológicos y de vuelo, todos los cuales afectan a la ecolocalización. Para finalizar, se creó un script en R con el fin de poder realizar mediciones estadísticas y visualizar los resultados encontrados. Los resultados encontrados fueron los siguientes. Para comenzar, se realizó una gráfica de dispersión con el fin de poder evidenciar claramente las relaciones entre los datos del promedio de peso y la frecuencia máxima media. Se puede visualizar a simple vista que muy pocos de los datos se ven relacionados, ya que a pesos muy similares se encuentran frecuencias muy altas y otras muy bajas. Al revisar el coeficiente de determinación ajustado, se ve que es supremamente bajo, su valor es de 0,01. Bien, ahora al separar los datos por familia se puede observar que Philostomide y Vespertilionidae presentan una relación negativa en cuanto al peso y la frecuencia. Rhinolophidae presenta también una relación, sin embargo no se tendrá en cuenta por su baja representatividad de datos. Para filostómidos se realizó un diagrama de dispersión efectuando una regresión lineal con el fin de discernir el grado de relación. Se encontró que esta relación posee un R cuadrado ajustado bastante bajo, de 0,04, lo que indica que no existe una relación negativa lineal. Para los vespertilionidos también se realizó un diagrama de dispersión efectuando una regresión lineal con el fin de discernir el grado de relación. Se encontró que esta relación posee un R cuadrado ajustado bastante bajo, sin embargo más alto que para lo de los filostómidos. Fue de 0,1645, lo que indica que existe una relación negativa lineal, pero esta relación es muy débil. Por otro lado, se realizaron diagramas de dispersión agrupados esta vez no por familia, sino por el tipo de llamado. En esta relación se concluye que no hay influencia alguna del tipo de llamado en la frecuencia de canto de los murciélagos, ya que cada tipo de llamado se presenta en frecuencias diferentes. A manera de discusión se analizó lo siguiente. Según bibliografía, se ha encontrado correlación de peso-frecuencia en quirópteros con mayor representatividad en el gremio de los insectívoros. Sin embargo, los coeficientes de correlación siguen siendo bastante bajos, y por esto se cree que existen otros factores que afectan la frecuencia de los llamados de colocalización. Además, se sabe que los murciélagos pueden modificar la intensidad, duración, intervalos, armónicos y frecuencia de acuerdo al lugar donde se encuentra o la fase de captura de su alimento. A pesar de la relación que se vio a simple vista en los filostómidos, no está sustentada ni por el coeficiente de relación ni por la bibliografía, ya que no se ha encontrado una correlación entre la frecuencia máxima de llamada de colocalización y la masa corporal en especies de murciélagos no insectívoros, en este caso filostómidos.
Esto puede explicarse por los rasgos morfológicos de los murciélagos nectarívoros, frugívoros y carnívoros, que están relacionados con su modo de vuelo y sus estrategias de alimentación, como se ve en la morfología de sus alas y la masa corporal, y no tanto en la frecuencia de su canto. Por otro lado, por bibliografía, se comprueba una correlación negativa en Vespertilionidae. Sin embargo, los datos encontrados en el presente estudio no respaldan la totalidad de hipótesis alométrica. A pesar de esto, se puede explicar mediante el conocimiento del tipo de emisión de los llamados de esta familia. Estos murciélagos poseen una emisión vocal y se sabe que el tipo de emisión afecta la conservación de la hipótesis alométrica, ya que las especies de murciélagos con emisión de sonido nasal se caracterizan por tener una relación negativa más conservada que aquellas con emisión bucal. Lo anterior se da porque las fosas nasales actúan como filtros y hacen que la emisión de llamadas sea menos variable, mientras que las bucales pueden variar por el ancho de la apertura de la boca. El tipo de llamado de colocalización previamente se ha relacionado directamente con el tipo de hábitat y forrajeo del animal, por ende ni el tamaño ni la frecuencia se verán alterados por este factor. Saldaña en 2014 clasifica los llamados en 7 grupos funcionales por el tipo de forrajeo y hábitat donde viven las diferentes especies. También hay que hacer la acotación de que en este estudio solo se tomaron 104 especies de las 1421 que hay. Así que sí, posiblemente se recogieran más datos e información de muchas más especies, la correlación hubiera sido efectiva. Esta es la bibliografía que fue utilizada para el desarrollo del proyecto y muchísimas gracias por su atención.